Saludos, gente de Despertemos Juntos. Vamos a hablar sobre un tema muy importante. Cada vez surgen más estos temas. Mucha gente ya no sabe ni qué creer ni qué pensar, pero vengo a dar mi aporte, lo que pienso, y al final dejo que tú tomes la decisión, pero lo más importante es que tú tienes que investigar eso que se te viene a entregar el día de hoy. Recuerda que lo que yo te vengo a informar no es la verdad absoluta, ni mucho menos. Pero tú tienes que encargarte de verificar si es o no es, porque el conocimiento es ambiguo, la verdad está en todos lados y tú puedes encontrar tu propia verdad basado en esa información. No la deseches, no la descartes y vamos a hablar, porque el tema del cual vamos a hablar hoy, amigos, es de los Anunnakis y la similitud de estos con el Génesis de la Biblia. Entonces, quiero que entremos en preámbulo, porque ¿quiénes son los Anunnakis? ¿Quiénes son los Anunnakis? Nos dicen que los Anunnakis son un grupo de seres mitológicos procedentes de la cultura babilónica. Se cree que vivieron en la antigua Mesopotamia aproximadamente entre los años 2500 y 2000 a.C. Se les asocia con los dioses del antiguo panteón mesopotámico. El origen de los Anunnaki se remonta a los mitos babilónicos que describen a estos seres como los hijos de los dioses de la antigua Mesopotamia. Esos dioses eran Anu, el dios del cielo, y Enlil, el dios del viento, según la mitología babilónica. Los Anunnakis fueron creados por estos dos dioses para servir como intermediarios del mundo de los dioses y el mundo de los humanos. Funciones de los Anunnaki. Los Anunnakis tenían varias funciones en la mitología babilónica. Por un lado, eran responsables de transmitir los mandamientos de los dioses a los seres humanos. Por otro lado, eran responsables de admitir la justicia divina y de velar por el cumplimiento de los mismos. También servían como protectores de la humanidad, luchando contra las fuerzas malignas. Características de los Anunnaki. Eran seres poderosos con cuerpos humanoides, estaban equipados con armaduras, lanzas, escudos, espadas y otros objetos. Estos seres también tenían habilidades mágicas y algunos de ellos eran capaces de volar. Además, estaban dotados de inmortalidad y poseían una gran sabiduría. Relación con los seres humanos. Los Anunnaki solían vivir entre los seres humanos enseñándoles la cultura y las religiones. Estos seres eran muy respetados y venerados por los humanos. Se cree que los Anunnakis también se involucraron en la creación del hombre. Adán, Adán, ¿no? Y Eva también, supuestamente, según la mitología babilónica. Vamos a entrar acá. ¿Qué más dicen de los Anunnaki? Los Anunnaki son un grupo de deidades sumerias y acadias identificadas en los textos con los Anunas y los Igigis, dioses mayores. El término acadio Anunnaki es una antigua transcripción del sumerio Anuna, que significa hijos de Anu. Los Anunnaki se mencionan también en las ciudades de Lagash y Eridu. En esa última los Anunas eran 50. Entonces vamos a la mitología, lo que se cuenta de ellos en la mitología. Según la mitología mesopotámica, los Anunas eran inicialmente los dioses más poderosos y vivían con Anu, Edur, en el cielo. Posteriormente, sin que se haya establecido un motivo claro de este cambio, fueron los Igigis, los considerados como dioses celestes, mientras el término Anuna se empleaba para designar a los dioses del inframundo, especialmente a 7 dioses que hacían la función de jueces en el inframundo. Presencia en los diferentes mitos. En el mito de Atrahasis
se afirma que antes de la creación del ser humano los dioses tenían que trabajar para vivir. Entonces los Anunas lograron que una categoría de dioses inferiores, los Igigis, trabajaran para ellos, hasta que se rebelaron y se negaron a seguir trabajando. Entonces decidieron exterminarlos. Enki creó a la humanidad para que ésta asumiera la responsabilidad de realizar las tareas que los Igigi habían abandonado, y a través del culto suministrarían el alimento y oro a los dioses. En el poema Enuma Elish, fue Marduk quien creó la humanidad y después dividió a los Anunas entre el cielo y la tierra y les asignó tareas. A continuación, los Anunas, agradecidos a Marduk, fundaron Babilonia y edificaron un templo en su honor llamado Esagila. Bueno, aquí ya vemos que hay muchas definiciones según basados en la mitología. Vemos también que hay discrepancias en los relatos de la misma mitología. Eso porque cada vez salen más manipulaciones o más interpretaciones también de estos mismos textos. Miremos acá. Anunnaki, ¿quiénes fueron en realidad? Ni reptilianos ni extraterrestres. El término Anunnaki designa a un grupo de divinidades de la mitología mesopotámica. Eso es lo que dicen de ellos las fuentes. Entonces, aquí te dicen que no son ni reptilianos ni extraterrestres. Para los que pronto sea nuevo todo esto, ¿cómo así que reptilianos? ¿De qué me estás hablando, Carlos? ¿De qué me estás hablando? Bueno, reptilianos es una raza terrestre, extraterrestre, es la palabra correcta, humanoide, que no son como el ser humano, pero tienen una forma parecida al ser humano, con una apariencia muy degenerada de ser humano, similar a la de un reptil. Por eso su nombre es reptiliano. Pero sí son extraterrestres. Un reptiliano es un extraterrestre. Eso lo vamos a ver mucho más adelante en un video, cuando estemos hablando de las especies. Pero vamos poco a poco, porque estamos hablando de los Anunnaki. Según las antiguas mitologías sumerias, los Anuna o Anunnaki fueron un grupo de dioses pertenecientes al panteón mesopotámico. Sin embargo, algunas autoridades han utilizado estos seres mitológicos para reinterpretarlos como entidades extraterrestres, lo cual sí son, porque algo que esté fuera del planeta Tierra y entra al planeta, ya es extraterrestre. Es como yo vivo en Colombia y me voy para Estados Unidos, soy un extranjero. Soy un extranjero. Eso es lo que significa la palabra extraterrestre, gente. Así que, por favor, no se asombren, no se pongan en shock si escuchan la palabra extraterrestre, porque la palabra extraterrestre no es nada más que alguien o algo que viene de afuera del planeta, en este caso del universo, externo a nuestro planeta, extraterreno, extranjero, cuando vamos a otro país, extranjero, cuando vienen de otros planetas o vamos a otros planetas, somos extraterrenos. ¿De acuerdo? Según las antiguas mitologías sumerias, los Anunnaki fueron un grupo de dioses pertenecientes al panteón mesopotámico. Sin embargo, algunos autores han utilizado esos seres mitológicos para reinterpretarlos como entidades extraterrestres que habrían colonizado la Tierra. Una idea sin base científica alguna, pura ficción que nada tiene que ver con la realidad de los Anunnaki, que cuentan los textos sumerios y acadios sobre los Anunnaki. ¿De dónde sale el relato fantástico que ha hecho famosos a esos seres en la cultura popular? Imagínate ya por dónde vamos. Cuando esos temas yo los empecé a ver hace muchos años, no tenía nada que ver con la cultura popular. Ahora ya te lo están mezclando con la cultura popular y por eso es que vienen las manipulaciones. Pero bueno, eso es de esperarse con todo el tema de las redes sociales y con el tema del conocimiento. Cuando el conocimiento está y no quiere que la gente lo conozca tal como es, empieza a haber manipulación. El origen de los Anunnaki en la cultura mesopotámica.
Entonces, esas son tablillas para los que se preguntan, esas son las tablillas. Toda esa información que aquí se habla se sacan de las tablillas sumerias que fueron encontrados hace miles de años. Mira, ahí están, ahí están. Bueno, no fueron encontradas hace miles de años, pero sí hace muchos años fueron encontradas. En la vasta y rica tradición de la antigua Mesopotamia, los Anunnaki, también conocidos como Anuna, ocupan un lugar destacado en el panteón mesopotámico. Esos seres mitológicos son mencionados en numerosos textos cuneiformes, donde se les describe como los principales deidades de las ciudades y divinidades mayores. El término Anunnaki se deriva del sumerio Anuna, significa progenie principesca, haciendo referencia a su linaje divino y su importancia en la escritura religiosa de la época. Las primeras menciones de los Anunnaki se remontan al año 2100 a.C. en documentos como el cilindro de Ade Gudea. En este texto se narra cómo los Anuna observaban con admiración la construcción de los templos de los Ningirsu, realizada por el gobernador Gudea. Es a partir de esa representación donde se destaca su papel como observadores y protectores de grandes obras humanas, consolidando su estatus de dioses venerados, en la sociedad mesopotámica. Además de su papel en la arquitectura sagrada, los Anunnaki son mencionados en composiciones literarias como Enki y el Orden del Mundo. En este texto se les atribuyen funciones como determinar los destinos de lo creado, tomar decisiones cruciales y ofrecer consejo, y otras deidades inmortales. Esa capacidad de influir en el destino y de guiar a la humanidad hace hincapié en su poder y relevancia en la cosmovisión ancestral. An, el dios de los cielos, y los Anunnaki. Entonces, hasta el momento, eso es lo que estamos viendo con respecto a todo esto de los Anunnaki. Porque recuerda que también al tema de los Anunnaki se les está atribuyendo el tema de la misma creación. El tema de la misma creación se les está atribuyendo a los mismos Anunnaki. An, el dios de los dioses, es una figura central en la mitología mesopotámica y se le considera el progenitor de los Anunnaki, acorde a sus intrigantes escrituras. An generó a estos dioses, otorgándoles un lugar privilegiado en el universo. Su relación con los Anunnaki no solo refuerza su importancia como deidad suprema, sino que también establece vínculo directo entre el cielo y la tierra, uniendo a lo celestial con lo terrenal. Ahora, aquí te dan otra importancia de los Anunnaki, porque hablan de que ellos ya, en unos, como te decía, hablan de que son los creadores del ser humano, y lo hice hace un rato. Pero en otros te hablan, como en este texto, de que son intermediarios. Entonces ya empiezan a transgiversar realmente lo que está en las tablillas sumerias, porque el señor Zacarías Sitchin hizo una investigación que también hay que tomarla con pinzas, pero que es una investigación lo cual muestra de cómo, de dónde vienen, que hay un supuesto planeta llamado Nibiru, que está a miles y miles de kilómetros y años luz, se puede decir. Bueno, cada 36.000 años este planeta Nibiru viene a dar rotación, o sea, cerca al planeta Tierra o a nuestro sistema solar. Ellos aparentemente provienen de ahí y ellos lo hicieron con un fin de salvar su especie. Eso lo dicen las tablillas sumerias. Yo te lo podría mostrar claramente, pero la idea es que tú, si estás interesado en estos temas, entres, indagues más acerca de ellos, busques el origen y el motivo de la visita de los Anunnaki al planeta Tierra. Yo lo que te vengo a mostrar, te estoy haciendo un preámbulo de quiénes son los Anunnaki, y lo que realmente vamos a hablar es de la creación de ellos, porque es que a ellos se les atribuye, dentro de las tablillas sumerias, se les encuentra, está relatado que fueron el creador del hombre, el creador del ser humano como lo conocemos. Eso lo vimos por acá también hace un rato, te lo estaba explicando.
por acá te lo estaba explicando en uno de esos textos que hablamos hace un rato. Puedes devolver el video, ahí está. Pero lo más importante es eso, mira. El Homo erectus y la modificación genética en el ADN humano. Entonces aquí encontramos otro texto que nos dice: el Homo erectus fue la especie homínida escogida por los Anunnakis para ser intervenida genéticamente. Los sumerios jamás escribieron que sus dioses crearon al hombre. ¿Sí ves? Porque hay teorías, hay manuscritos en las tablillas que hablan, según Zecharia Sitchin, de la creación del hombre a manos de los Anunnaki. Aquí te están diciendo que según eso no fueron creados, sino que ellos vinieron a modificar nuestro ADN, lo cual cobraría mucho sentido con lo que hemos hablado en videos anteriores, en los cuales en el Génesis se habla de que Dios Jehová no creó al hombre, lo formó, o sea, tomó algo que ya existía y lo hizo prácticamente igual, y ahí salió una creación. Entonces el Homo erectus y la modificación genética del ADN humano. Entonces acá te dicen que no lo creó, que lo modificó genéticamente. Obviamente dentro de esa formación hay una modificación del ADN humano. En otro video te voy a hablar la importancia del ADN. ¿Qué tiene que ver el ADN con la primera humanidad en la Tierra? Eso en un próximo video, y lo más probable es que sea el próximo. Pero entonces, continuando, dicen que ellos nunca escribieron, de que los sumerios nunca escribieron de que los Anunnaki fueran los creadores. Simplemente hablaron de mezclas y de lo que parecen ser complejos procesos genéticos que descubrieron en términos simples. En escalas temporales, esto calza perfectamente con la repentina aparición del Homo sapiens u hombre moderno. De hecho, la raza homínida de Homo erectus fue vista por los Anunnaki cuando recién llegaron al planeta Tierra y fueron descritos en la tablilla debate entre ovejas y grano. Entonces, si ves que aquí te están hablando de que el Homo erectus como se ve, es porque ellos ya tomaron algo que ya existía y lo modificaron, y ahí salió, aparentemente, según lo que dicen las tablillas, el ser humano, que tampoco es tan exacto como ya lo hemos visto, pero a lo que voy es que el génesis, porque eso se puede decir, el génesis de los sumerios, de las tablillas sumerias, o el génesis de los Anunnaki, prácticamente tiene que ver con es una calca del génesis de las religiones que conocemos actualmente, de la Biblia babilónica y todo eso, o al viceversa. Pero ya vamos a encontrar poco a poco el sentido, porque creo que todos conocemos el génesis, cómo fue la creación, ¿cierto? Del hombre, y supuestamente quiénes fueron. Entonces aquí vamos a ver lo mismo, cómo son los creadores de cómo fue la creación del ser humano. En ese caso, no a raíz de Jehová Dios, sino a raíz de estos seres extraterrestres. Esta tablilla está bajo un contexto en el cual los Anunnaki aún no construían asentamientos en el planeta, al contrario, analizaban la cantidad de alimento disponible. Es como el proceso de la creación del ser humano. Bueno, vamos a buscar acá. Por otra parte, el Homo sapiens experimentó un salto cuántico en su evolución, en el desarrollo evolutivo que debió tardar millones de años, y se redujo millones de años, se redujo de la noche a la mañana. Por ejemplo, del Australopithecus avanzado al Neandertal acontecieron 2 millones de años, y aún así las especies son casi idénticas. El Homo sapiens simplemente apareció sin ningún tipo de precursor evolutivo. Eso se debe gracias al proceso de intervención genética ya mencionado, realizado por Enki y Ninhursag. Por esa razón, el Homo sapiens apareció repentinamente de un día al otro, rompiendo los millones de años requeridos en la evolución que hubiera tratado de formar de forma natural. El Homo sapiens no tiene ningún
precursor evolutivo. Eso es lo que te cuentan acá, pero hay algo mucho más allá, porque es que en esas tablillas sumerias, como te venía diciendo, se cuenta de que Enki es quien da vida o quien forma o quien crea, porque realmente forma, pero crea al ser humano, y a ese ser humano se le conoce como Adapa. Se le conoce como Adapa. Vamos a ver si en ese texto que tengo acá lo mencionan. Mira, según los textos cuneiformes, el primer humano exitoso se llamaba Adapa. Todas las líneas de especies recibió el nombre de Adamo. En ese caso, la similitud con la Biblia es asombrosa, porque en la Biblia, en nuestras religiones, en nuestras Biblias, se conocen como Adán, pero acá esa gente le conoció Adapa, que luego, digamos que fue como Adamo. En todas las líneas aparecía como Adapo, pero era Adapa, ¿sí? En la tablilla descubierta en las ruinas de la antigua ciudad babilónica de Nippur en el siglo XIX por un equipo de la Universidad de Pensilvania, cuenta también en la historia de un plan de los dioses para destruir el mundo mediante una gran inundación, y relata la historia de un hombre inmortal llamado Unapishtim, que constituye un enorme barco para rescatar a su familia y todo tipo de animales. Entonces aquí ya te habla de que esa gente, los Anunnaki, porque es que mira, aquí están. La tablilla sumeria explica el origen de los seres humanos creados por los dioses como siervos. Eso bajo los Anunnaki, ¿no? La antigua Sumeria fue la primera civilización urbana que habitó Mesopotamia, actual región de Irak, hace 6.000 o 7.000 años. 4.500 antes de Cristo también. Y los sumerios creían en muchos dioses, rezaban a esos que están acá, que no me voy a extender a leerlos, pero es Anu, Enki, Enlil, Inanna, Utu y bueno, y demás. Entonces dice, como te venía diciendo, que ellos crearon al hombre. Mira, ellos llegaron a la tierra según las tablillas sumerias, también conocidos como las 7 tablillas de la creación, narrada la victoria del gran dios Marduk sobre las fuerzas del caos. Bueno, ahí son dioses del panteón sumerio, que en ese caso lo que nos interesa es conocer cómo fue la creación, y la creación nos dice que fue el Adapa, pero bueno, aquí hay algo más. Se dice que antes de los humanos, los Anunnaki, grupo de deidades de los antiguos sumerios, acadios, asirios y babilonios, utilizaron a los Agigi, como ya lo habíamos expresado anteriormente, a veces también escrito como Iyiyu. La joven generación de los antiguos dioses astronautas, también se les conoce así a los Anunnaki, como los astronautas, dioses astronautas, como sus sirvientes para extraer oro en la tierra, pero más tarde fueron reemplazados por los humanos. Entonces fueron reemplazados por los humanos. Recuerda que aquí te están diciendo que los Anunnaki ya traían a los Igigi. Los Anunnaki ya traían a los Igigi, pero ¿qué pasó con los Igigi? Pues se rebelaron. Se rebelaron porque los trabajos que los ponían a hacer eran caóticos, eran fuertes, eran inhumanos. Claro, dijeron no más, se rebelaron contra sus dioses, sus creadores, y según los textos dicen que nos crearon al ser humano, y ahí el Homo erectus o el Homo sapiens y todo eso, y está el humano, y el humano fue el esclavo. Según eso, esas teorías de las tablas sumerias, el ser humano fue creado por los Anunnaki para seguir con las funciones que los Igigi ya no iban a hacer, porque supuestamente ellos habían revelado. Entonces eso muestra que somos esclavos, que nos crearon con el fin de ser esclavos. Y de ahí viene el Adapa. El Adapa. Entonces, dice que, bueno, ellos, el fin de la creación del ser humano no era otro, sino continuar con las labores de los Iyiyu o Igigi para extraer el oro. Que el oro era una fuente mineral que necesitaban para recubrir su atmósfera, para que el sol no los fuera a destruir. Entonces ese era el fin de ellos. Por eso es que salieron de su planeta Nibiru para llegar al planeta Tierra, que eso Nibiru no es del todo cierto. Hay también unas transgiversaciones o unas reinterpretaciones que no son. Pero como te digo, todo hay que cogerlo con pinzas, porque el tema de las tablillas no han sido 100% descubiertas, trasladadas a un lenguaje como entendible al 100%.
La mayor parte de lo que se conoce es porque el señor Zecharia Sitchin expuso bajo sus conocimientos, pero allí hay un trabajo que hay cierta verdad y otra parte no es tan verdad. Entonces por eso es que se difieren todos los textos. Pero entonces lo que sí se puede ver es que en todas las culturas, metiendo a la Sumeria, es a que los Anunnaki crearon, entre comillas, a los seres humanos para cumplir con las funciones que los Igigi no podía, para la extracción de oro y para preservar su existencia. Entonces, para los antiguos mesopotámicos, el cielo estaba dividido en tres cúpulas. La cúpula más baja del cielo era el hogar de las estrellas, la cúpula central el hogar de los Igigi más jóvenes, y la cúpula más alta al exterior del cielo estaba personificada como An, el dios del cielo. Bueno, entonces aquí buscamos Adapa, bien abajo. Entonces aquí es donde ya aparece Adapa, porque ahí fue cuando ellos decidieron crear a la humanidad. Entonces aquí nos dice, bueno, según ellos, los Igigi trabajaban para los sumerios, para los Anunnaki como sirvientes que iniciaron una rebelión, lo que te contaba. Su hijo Enki o Ea propuso crear al hombre para soportar el trabajo y así lo hizo con la ayuda de su hermanastra Ninki, un dios que fue ejecutado y su cuerpo y sangre se mezclaron con la arcilla. O sea que están diciendo que fuimos una mezcla también con un dios y para ser semejantes a ellos. Con arcilla de ese material se creó el primer hombre, ser humano a semejanza de los dioses. Algo muy similar como lo que hablábamos cuando decían a imagen de Dios en el Génesis. Pero claro, eso es una interpretación que ya vimos en un video anterior, en la creación del ser humano, o como realmente lo decía el libro secreto de Juan, que no está en la Biblia. Entonces aquí ya hay partes, algunas similitudes con la Biblia que nosotros conocemos, con el Génesis más que todo. Entonces, has matado a un Dios junto con su personalidad, ha eliminado tu pasado, tu pesado trabajo e impuesto tu trabajo al hombre. La arcilla, Dios y hombre se unirán. Bueno, todo el proceso y demás. Pero aquí muestran que cómo por todo ese proceso se formó Adapa. Y también recuerda que hablaban del Edén y todo eso, que también se menciona en el Antiguo Testamento, en el Génesis exactamente. Todo eso tiene una similitud. ¿Y cuál es realmente esa similitud? Y mi conjetura y mi reflexión, porque no me quiero alargar más con todo eso. Ya hemos visto que los Anunnaki en las tablillas sumerias se habla de la creación del hombre. Vimos que también te hablan de un diluvio. Y ni siquiera lo tenía acá en mente, pero te hablan de un diluvio. Mira, una gran inundación. Aquí te hablan de que el hombre viene del barro, como también te lo narran en el Génesis de la Biblia. Y entonces, todo eso es porque la Biblia es una copia del Génesis. Y digámoslo así, vámonos a meternos con eso. El Génesis es una copia de diferentes textos de otras mitologías que son reales. En gran parte de lo que se dice sí, en otras está transversada, pero ahí es donde viene el trabajo de investigación, coger con pinzas, investigar qué puede ser cierto, qué no puede ser cierto. Por eso es que la información hay que tomarla, no desecharla y analizarla bien para saber si vamos por buen camino o vamos por un camino erróneo. La idea es corregir, la idea es aprender. Pueda que yo aquí esté equivocado, puedo a futuro corregir eso, pero todo nos indica que el Génesis es una copia de las tablillas sumerias en cuanto a la narración del Génesis, o lo podemos ver desde ese punto de vista, desde las diferentes culturas, porque esa es la cultura sumeria, esa es la cultura babilónica o abramánica, como quieras. Son diferentes, pero a lo que voy es que cómo se vio desde una cultura de miles de millones de años, como lo vio una cultura más reciente,
y todo ha sido transcrito de acuerdo a esas percepciones, pero te muestran lo mismo. Ahora, ¿a qué quiero llegar? Que Jehová, el Dios del cielo, que las religiones adoran y que no es más que un impostor, está acá, proviene de esa raza. No es un reptiliano, no, eso lo vamos a ver después, pero proviene de acá. Es lo más parecido a lo que te contaba la rebelión. Es lo más parecido, porque vienen de una rebelión, pero recuerda que Jehová no salió directo o no existía. Él fue después de cuando surgieron los vigilantes, los Elohim, o los Anunnaki, como quieran llamarlos. Eso, como te digo, de eso depende la perspectiva de la cultura en su momento, que fueron narradas o transcritas. Eso es lo que te quiero traer. Eso es prácticamente el video de hoy. Espero que haya sido de tu interés. Recuerda apoyar el canal. Si tienes alguna retroalimentación, házmela saber. Estoy aquí para aprender. Recuerda que el despertar es individual, pero con el conocimiento, compartirlo y todo eso podemos despertar juntos. Por eso el nombre del canal. Despertemos juntos. Hablamos de los sumerios, quiénes eran los Anunnaki, el origen desde diferentes puntos de vista, y realmente ya conociendo un poco de quiénes son los Anunnaki, lo que se les atribuye a la creación del ser humano, que realmente no nos crearon. Recuerda el video anterior, los videos anteriores, donde te mostraba que el creador de nosotros fue el mismo Padre creador de todo. Entonces los Anunnakis cualquier especie extraterrestre o extraterrena son desde la rebelión. Desde la rebelión por allá en el reino Sofía. Solo que aquí están disfrazadas con otros test, con otras capas, ¿sí? Porque aquí no está aviso de la capa religiosa. En la Biblia te lo ponen con la capa religiosa para que te hagas una idea, pero básicamente es lo mismo. Cuando empiezas a investigar y encontrar la similitud mucho más con historias y relatos de la Biblia, te vas a dar cuenta que aquí no te están metiendo religión, pero puedes abrir mucho más los ojos porque vas a encontrar más cosas. Incluso vas a encontrar que ese Dios Jehová, que allá se llama Enlil, que es diferente, sí, llamémoslo así, es un Dios que le gusta la pelea, el poder, destruir, asesinar, todo, con tal de ser el soberano. El soberano, yo lo veo de ese punto de vista. Acá te lo disfrazan como Jehová, tu Dios, y no hay nadie por encima de él. Y esa es la reflexión. Quiero conocer tu opinión. Espero que el video haya sido de tu agrado. Comparte este video si te gustó. Si quieres más videos de ese estilo, que investigue un poco más, claro que sí, déjamelo saber en la caja de comentarios. Y por lo pronto nos vemos. Hasta la próxima.